Bueno, buenos días a todos, gracias y paz. Espero estén bien. Hemos venido, como cada domingo, por la gracia de Dios, siempre con la expectativa de que llegue el domingo para reunirnos y adorar juntos. Vamos a Éxodo, me siguen allí. Hoy vamos a comenzar el capítulo 4. Así que seguimos avanzando en esta serie, Nuestro Dios Libertador. Nuestro Dios Libertador. Capítulo 4, y vamos a llegar hoy hasta el versículo 17. Versículo 17. Éxodo 4, del 1 al 17. Ustedes recordarán que el domingo pasado quedamos en que Dios le revela el plan a Moisés. Moisés todavía estaba en el desierto y Dios le revela el plan a Moisés de cómo él iba a liberar al pueblo y todo lo que él iba a hacer. ¿Se acuerdan el título de la semana pasada? La salvación es del Señor. Y entonces todavía continúa hablando Dios con Moisés. Y entonces Moisés, dice el versículo 1, respondió: y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha parecido el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés, échala en tierra. Y le dijo el Señor: échala en tierra, y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él. Y él volvió a meterla en su seno, y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien. Y además ahora él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. El título de hoy es Libertador decidido. Libertador decidido. Nuestro libertador decidido. Todos somos indecisos. Todos. Todos somos indecisos. Claro, no siempre. Depende de las circunstancias. A veces ser indeciso nos hizo desperdiciar una muy buena oportunidad. Yo personalmente puedo pensar en un par de veces cuando ser indeciso me hizo desperdiciar una buena oportunidad.
Moisés aquí, como hemos leído, está indeciso. Le es un poco difícil decir, sí, Señor, estoy listo para ir. Pero Dios deshizo las dudas de Moisés, proveyéndolo de señales milagrosas y a su hermano Aarón para que hablara por él. Así Moisés decidió ir con la esperanza de que el pueblo también creería en la salvación de Dios. Jesús, por el contrario, nuestro Salvador, nuestro libertador, por el contrario a Moisés, y como veremos, no fue indeciso. Como ya sabemos también, no fue indeciso. Jesús, él mismo hizo señales y su propia forma de hablar dejó asombrados a muchos cuando estuvo aquí en su ministerio. Nuestro libertador, Jesús, no vaciló. Él no vaciló. Y vino y nos mostró con su poder y su palabra que Él es el Salvador. ¿Cómo Jesús nos mostró que Él es el Salvador? Bueno, fue decidido, como he estado diciendo, y recordamos, fue decidido con poder y creímos en Él. Fue decidido con palabras y nos asombró. Eso es lo que veremos en esta porción. Veremos cómo la debilidad de Moisés nos muestra la fortaleza de Cristo. Mientras leemos esta porción y la explicamos, vamos a ver eso. Cómo la debilidad de Moisés nos muestra la fortaleza de Cristo, nuestro libertador decidido. Y entonces vamos a verlo así en dos partes. La primera parte, del versículo 1 al 9, Cristo fue decidido con poder y creímos en Él. Y la siguiente parte, del 10 al 17, Cristo fue decidido con palabras y nos asombró. Y nos asombró. Vamos a verlo así. Dice el versículo 1, una vez más, Moisés respondió, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no, se te ha parecido el Señor. Recuerden que en la porción pasada ya Dios le había dicho a Moisés que el pueblo iba a creer. Ellos te escucharán. Ellos te escucharán. Pero Moisés pregunta, ¿y si no me creen y no me escuchan? Ahora, Moisés no solamente está anticipando las preguntas del pueblo allá en Egipto, del pueblo de Israel, como veremos dentro de unos momentos, es que también no está tan seguro que el plan de Dios tendrá el éxito que Dios dice que tendrá. No está tan seguro de eso. Sobre todo si él, Moisés, es el guía. Esta es la tercera pregunta que Moisés le hace a Dios. ¿Recuerdan? Primero le preguntó, ¿quién soy yo? La segunda fue, ¿cuál es tu nombre? O sea, ¿quién eres tú? Y ahora le hace esta pregunta. ¿Y si no me creen? ¿Y si no me escuchan? No es para menos, ¿no es así? No es para menos. Moisés tiene una misión particular y no es cualquier misión. No es cualquier misión. Desde una perspectiva humana, es lógico que haga tantas preguntas. Es que no es cualquier misión. De una perspectiva humana. Pero es lógico que hagamos inclusive nosotros muchas preguntas cuando tratamos con personas como nosotros, seres humanos. Pero Moisés no está tratando con una persona como nosotros, está tratando con Dios. Dios está tratando con Moisés. El Todopoderoso está tratando con Moisés. Es peligroso porque cuando usted posterga obedecer a Dios, como Moisés lo está haciendo, cuando usted posterga obedecer a Dios porque no está muy convencido, haciéndole preguntas a Dios del por qué, está pecando contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pecando contra Dios? Bueno, porque le está mostrando a Dios que no confía en Él, que no está confiando en Él. Le está mostrando a Dios que usted es más sabio que Dios. Por ejemplo,
Cuando un hermano o una hermana de la congregación le recuerda a usted que tiene que pedir perdón, y usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que pedir perdón? ¿Por qué yo tengo que pedir perdón? Esa pregunta usted no se la está haciendo al hermano o la hermana que le está recordando que tiene que pedir perdón. ¿A quién se le está haciendo? A Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien le ordena a usted pedir perdón. Y entonces está pecando. Y Moisés se dirigía, como vamos a ver, se dirigía a cometer ese pecado. Falta de confianza en Dios. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Moisés, recuerden que lo que está haciendo Moisés es que quiere que Dios le provea de una señal o de señales con las que él pudiera convencer a los israelitas y de paso a él mismo de que la obra sí se puede realizar. Entonces el Señor le responde a Moisés con una pregunta. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, era la vara con que él pastoreaba. Y entonces a continuación, del versículo 3 al 9, como ya hemos leído, Dios hace 3 milagros. 3 milagros, los cuales eran señales que le daban credibilidad a Moisés de la obra de Dios. Ya lo leímos, de la vara a una serpiente y otra vez a una vara. La segunda señal fue de la mano limpia de Moisés, sana, a una mano leprosa y otra vez a una mano sana y limpia. Y la tercera señal, que es el agua del río Nilo convertida en sangre. Para Moisés vio la primera y la segunda señal realizarse, la tercera no la vio, ¿no? Ya que eso sería en el Nilo. Dios le da a Moisés 3 señales. Ahora, ¿qué es una señal? ¿Qué es una señal? Bueno, según el diccionario, una señal es un indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. Una señal es una representación gráfica que tiene el propósito de darnos información. Esa es una señal. Una señal apunta hacia una verdad. Estos hechos sobrenaturales que Dios está haciendo con Moisés eran una señal. ¿Qué apuntaban? ¿Qué apuntaban? Apuntaban a Dios. Apuntaban a que Dios tenía suficiente poder para salvar. Esa es la información que quiere darnos, que quiere darles Dios al pueblo de Israel a través de estas señales. Que Dios tiene suficiente poder para salvar. Hacia allá apuntaban esas señales. Otra verdad que no podemos dejar de mencionar, que se deriva de estas señales, es esta. Moisés no era indispensable para Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? Dios no necesita a Moisés. No lo necesita. Dios puede liberar al pueblo de Israel con su poder, sin la ayuda de nadie. Dios no necesita de nadie. Dios no necesita de mí, Dios no necesita de ti tampoco. Dios no necesita de nadie para hacer su obra. De nadie. Dios no necesita de ninguna organización importante en este mundo tampoco. No. Dios no necesita de nadie para realizar sus planes. Pero qué bueno que nos usa a nosotros. Qué bueno. Así que Moisés sería acreditado como el que Dios usaría para liberar a su pueblo por las señales que haría. Las señales apuntaban a Dios, no a Moisés.
Las señales apuntaban a Dios. Nosotros, igual que Moisés, hemos sido enviados con un mensaje de salvación y debemos apuntar a Él como el Salvador en todo lo que hagamos y cómo vivamos. También podemos hacer eso, también. Y debemos hacer eso. Moisés fue elegido por Dios y mostró las señales de esa elección. Y el pueblo creyó. Lo vamos a ver más adelante. El pueblo creyó. ¿Y tú? ¿Tú has sido elegido por Dios? ¿Tú has sido elegido por Dios? ¿Dónde están tus señales entonces? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus señales? ¿Qué señales, pastor? Bueno, las señales de que era un cristiano salvado por Él. La señal de que eres un esposo cristiano. La señal de que eres una esposa cristiana. La señal de que eres un hijo que honra a sus padres. Esa señal. Esas señales. Y Moisés necesitó el poder de Dios para dar esas señales. Y nosotros también tenemos el mismo poder que nos salvó a nosotros. Es el mismo poder que tenemos para vivir en nuestras casas, en el vecindario, en el trabajo, mostrando que Cristo es el Salvador, apuntando que Cristo es el Salvador. Ahora Jesús también mostró señales que apuntaban a que Él tenía el suficiente poder para salvar. Si miramos los milagros de Jesús, de nuestro Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, veremos esta verdad sorprendentemente ilustrada. Usted sabe que en la variedad de los métodos de Jesús, al efectuar sus poderes, se muestra Él mismo de tal manera que vemos su independencia y poder soberano sobre todo lo creado, solo diciendo lo que quería que sucediera. Jesús no necesitaba una vara. Jesús dio las señales correctas de que Él era el enviado por Dios como poderoso Salvador. Los milagros que Jesús hacía eran señales que apuntan a que Él es el Salvador. Miren lo que dice Juan 10, 36, 37 y 38. Jesús hablando dice: ¿a quién el Padre santificó y envió al mundo? Ustedes dicen blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me creen, crean las obras, las señales, los milagros, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cuál es el propósito de las obras que hace Cristo? ¿Cuál es el propósito de las obras que hacía Cristo? ¿Cuál? Ahí lo dice. Para que sepan, para que creamos que el Padre lo envió y que el Padre estaba con Él. Para que sepamos, para que creamos que el Padre lo envió como Salvador y que el Padre estaba con Él. Para que creamos. Para que creas. ¿Has creído tú? ¿Has creído tú? ¿Estás convencido que las señales que Jesús hizo lo acreditan como el enviado de Dios para ser el Salvador? Porque no se trata de que, bueno, eso fue lo que me enseñaron de pequeño. No. Es que nuestra fe en Jesús está íntimamente relacionada con las señales que Él dio de sí mismo. Son las señales que Jesús hizo lo que lo acreditan como el enviado y salvador de su pueblo. Es más, fue Dios mismo quien dispuso que esas señales que Jesús hizo lo acreditaran como su enviado salvador. Fue Dios mismo quien dispuso eso.
Entonces, si Dios dispuso eso, entonces Dios demanda de ti que creas. Y que creas en Él, en Jesús. Porque si no lo haces, entonces estás condenado y serás condenado. Cristo fue decidido con poder y creímos en Él. Antes de entrar a la segunda parte, quiero resaltar, aunque no aparezca de una manera explícita, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que en el versículo 14 se dice que la ira de Dios se encendió contra Moisés. Eso implica que Dios había venido teniendo paciencia. Recuerden que Moisés está haciendo preguntas. Y Dios está contestando. Hasta más adelante que dice que se encendió la ira de Dios contra Moisés. Pero eso implica que Dios entonces ha venido teniendo paciencia con Moisés. Dice un hombre llamado Arthur Pink, la paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia. Las criaturas se benefician de la misericordia de Dios. La paciencia de Dios principalmente es en relación con Él mismo. Él tiene paciencia. Él nos tiene paciencia. El que lee la Biblia llegará a la conclusión inevitablemente de que Dios es paciente. Dios es, y ese es un atributo de Él, la paciencia. Él es paciente. ¿No fue Dios paciente cuando nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, y los mantuvo vivos y les dio la oportunidad de asegurar un mejor Edén y le señaló al Mesías que debería reparar las ruinas de la caída? ¿No fue Dios paciente cuando el mundo antiguo había corrompido su camino ante Él, ante Dios, durante 120 años soportando sus atrocidades y enviando su mensajero, o sea, Noé, para advertirles? Cuando los cananeos, como vimos, se entregaron a toda abominación, ¿no se demoró Dios más de 400 años para infligirles los castigos que merecían? Cuando los israelitas, a pesar de los innumerables milagros de Dios y sus asombrosas misericordias, se rebelaron contra Él, Dios no los toleró. Según Hechos 14, 16, 17, ¿no fue Dios paciente cuando las naciones, en lugar de adorar a Dios, al Dios del cielo, siguieron sus propios caminos? Pero aún así, Dios les dio bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Estos y muchos ejemplos más nos dejan ver que Dios es paciente. ¿Y por qué menciono estos ejemplos en particular? Porque no hay un solo lugar en el mundo, no hay un solo instante en este mundo que haya transcurrido, no hay un solo ser humano que haya existido que no experimente la paciencia de nuestro Dios. Dios es paciente. Dios es paciente. Por eso Moisés continúa hablando con Dios. Versículos 10 al 17. Y vamos a ver que Cristo fue decidido con palabras y nos asombró. La debilidad de Moisés nos muestra esta fortaleza de Cristo. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Algunas versiones dicen, otras traducciones de la Biblia dicen, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Otra traducción dice, me cuesta mucho trabajo expresarme bien. Otra traducción dice, soy lento y aburrido cuando hablo. Estaba pensando,
Yo creo que Moisés, después de 40 años, hablaba más con ovejas que con personas. Eso como que no le ayudó mucho, ¿no? Todos estamos de acuerdo de que la elocuencia convence. ¿No es así? La elocuencia convence. Sin duda, ese era el propósito de Moisés al mencionar que no tenía elocuencia. Una buena elocuencia también ayudaría a convencer a los israelitas. Por supuesto que un buen discurso influiría en los corazones para darles fe a ellos. Eso es verdad. Un buen discurso influiría en el corazón para dar fe. Eso es verdad. Por tanto, Moisés tenía razón. Su incapacidad para expresarse desde el punto de vista humano traería inconvenientes, podría traer inconvenientes. Como hemos venido viendo, humanamente Moisés no estaba calificado, estaba descalificado. Por eso ya Dios le había dicho a Moisés, Moisés, yo estaré contigo. Y por eso mismo ahora también le dice Moisés, yo estaré con tu boca. Moisés todavía como que no había entendido que sus talentos, sus conocimientos no eran la clave de la liberación del pueblo de Israel. Pero sí, la boca de Moisés, o la forma de hablar, la boca de Moisés debía ser poderosa. Eso es cierto. La forma de hablar de Moisés debía ser poderosa. Por eso, Dios estaría con la boca de Moisés. Por eso la promesa de Dios a Moisés, yo estaré con tu boca. Yo te haré hablar poderosamente. Y el Señor le dijo, le hace otra pregunta, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Algo curioso, antes de seguir, no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué Dios, Él dice que Él crea a los ciegos y Él crea a los mudos? ¿Por qué Dios no crea a todos iguales? ¿Por qué no? Que todos vean, que todos hablen. ¿Por qué hace mudos? ¿Por qué hace ciegos? Eso no parece muy justo. Eso parece más bien discriminación, ¿no? Discriminación. Bueno, lo que pasa es que el pecado del hombre cuando entró dañó los genes, usted sabe, ¿no? Eso es lo que decimos nosotros para no hacer ver a Dios como alguien malo. Pero saben, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no necesita excusarse con simples criaturas como nosotros. No. Ni necesita que nosotros lo defendamos, tampoco. Tampoco. Él mismo se hace responsable de haberlo creado así. Yo hice al ciego, yo hice al mudo. Yo los hice así. De hecho, pensando más profundamente, todos somos imperfectos. Todos tenemos incapacidades, todos. O discapacidades. Físicas o no físicas.
emocionales, intelectuales. Todos somos imperfectos, todos tenemos incapacidades, todos. Dios ha usado para su gloria a ciegos, Dios ha usado para su gloria a mudos, Dios ha usado a personas con enfermedades de toda clase para su gloria. De eso se trata, de eso que se trata. No se trata de victimizarnos, sino de lo grande que es Dios, quien puede hacer maravillas con nosotros a pesar de nuestras debilidades y de nuestras incapacidades. Por tanto, hay ocasiones en las que una enfermedad puede ser una ventaja inestimable para el cristiano. Es mucho mejor tener la presencia de Dios en nuestra debilidad que tener la lengua elocuente sin Él. Nuestras limitaciones no son un obstáculo, sino un propósito en el plan de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés que estará con la boca de él, significa que no solo le daría el poder para hablar, también le enseñará lo que él debe decir. Así que la ayuda de Dios es completa. Su ayuda sobrenatural se adapta a nuestra debilidad natural. Moisés no debía preocuparse por inventar un mensaje. Dios le daría el mensaje. Era el poder de Dios que brillaría a pesar de la incapacidad de Moisés. Y de eso se trata, del poder de Dios que debe brillar, que Él va a hacer brillar. Por eso creemos que no es nuestra predicación lo que le da poder al Evangelio, no. Es el Evangelio lo que le da poder a nuestra predicación. El mensaje de salvación, el mensaje de Dios, el Evangelio, no necesita nuestra creatividad publicitaria, no necesita. La palabra de moda hoy es marketing. No necesita el Evangelio, no necesita nuestro marketing. Estamos hablando de Dios, quien es poderoso. No nosotros no. Son sus palabras las que son incomparables, no las nuestras. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora, versículo 13, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. ¿Qué está diciendo Moisés? Señor, envía a otro. Señor, envía a otro. En el versículo 14, Dios, como ya leímos, Dios se enoja con Moisés. Así que Moisés ha venido, y por los comentarios que está haciendo, mostrando aún duda de su incapacidad, duda acerca de que si Dios podrá hacer todo lo que Él dice que hará a través de Él. Moisés, como él mismo ha dicho, es lento para hablar, pero rápido para poner excusas. Usted y yo sabemos que dudar de Dios y lo que Él puede hacer, de dudar de Dios y dudar de lo que Él puede hacer, no está bien, no es correcto que hagamos eso. Pero usted y yo nos ponemos en los zapatos de Moisés y nos identificamos con Él. Como dice el pastor Matthew Henry, mientras culpamos a Moisés por su actitud en este servicio extraordinario, pregúntate si no estás descuidando deberes más fáciles y menos peligrosos. Pregúntate. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás descuidando deberes que Dios te ordenó hacer más fáciles y menos peligrosos que la misión que Moisés tiene? La tarea es enorme, ya lo dijimos. Es una mega obra nunca antes realizada la que tiene Moisés.
¿Saben? Si Dios me hubiera pedido a mí eso, ¿saben qué yo le hubiera dicho a Dios? Señor, conmigo lo que me pide que haga, eso será un rotundo fracaso. Y yo hubiera salido corriendo de allí lo más pronto posible, de ese lugar. Y así estaba Moisés allí, el libertador del pueblo de Israel, indeciso, inseguro. Dios envía a otro. Pero Cristo no. Cristo no. Cristo no fue así. Cristo fue decidido. Decidido. El famoso pasaje de Filipenses, el popular pasaje de Filipenses 2:6, ¿se acuerdan? El cual, hablando de Jesús, el apóstol Pablo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios. No pensó, no lo consideró. Venir a rescatarnos. Alguien dice así: cuando un mundo con una humanidad perdida necesitó ser redimido, Jesús estuvo dispuesto a dejar su igualdad posicional con Dios. En Lucas 9:51, cuando Jesús iba a Jerusalén, dice Lucas, ya en sus últimos días antes de morir, dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué iba a hacer Jesús a Jerusalén? A morir en la cruz. Dice así el pastor John MacArthur: Lucas muestra la determinación inequívoca de Cristo para completar su misión de ir a la cruz. Determinación de Jesús. Ustedes saben que si alguien tiene razones válidas, si alguien tiene excusas válidas para no salvarnos, ese era Jesús. Ese era Jesús. Pero él no consideró ser igual a Dios. Resuelto, Cristo mostró su obediencia al Padre de ir a la cruz sin dar excusas, y vino y nos salvó. Versículo 14, seguimos avanzando. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: no está allí tu hermano Aarón. Cuando dice se encendió la ira del Señor, se encendió la ira del Señor. Saben, Dios ha venido, desde que se le apareció a Moisés hasta ahora, Dios le ha venido revelando a Moisés cómo Él es, sus atributos, cómo Él es. Ustedes recordarán que primero Dios le reveló a Moisés que Él era santo, ¿se acuerdan? Moisés quita sus sandalias, que el lugar donde estás es santo. Él es santo. Después le reveló que Él es eterno, yo soy, ¿no? Él es eterno. Después le reveló su omnisciencia, Él sabe todo. Después le reveló su paciencia. Y ahora le está revelando su ira. En un solo momento, Moisés tomó un curso de teología intensivo. Ahora le muestra su ira. La ira de... Sí, Dios se aira. Sí. La ira de Dios no es como la nuestra. La ira de Dios es justa y santa. Al nosotros airarnos, pecamos. La ira de Dios es una perfección suya.
Así como Dios es digno de adoración por su santidad, Dios es digno de adoración por su ira. La ira de Dios lo hace digno de ser temido. Si hay alguien que debe ser temido en este universo, ese es Dios. La ira de Dios siempre es mostrada después, como ya hemos visto, de su paciencia. Dios es paciente con nosotros. De tal manera que nadie puede decir que Dios es injusto o sin misericordia. La Biblia enseña que Dios es lento para la ira, es verdad. No que nunca se ira. Otra vez, el teólogo Arthur Pink dice con respecto ahora a la ira de Dios, dice, un estudio de la concordancia en la Biblia mostrará que hay más referencias en las Escrituras acerca de la ira de Dios, su furia y su enojo que a su amor. A Dios le molesta el pecado. Él es santo. Le molesta el pecado, pero también le molesta el pecador, quien es el que hace el pecado. Por eso dice el salmista, en el Salmo 76:7, en el Salmo 76:7 dice el salmista, acerca de Dios, dice, tú, solo tú, has de ser temido. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Esa pregunta es que nadie. Bueno, aquí Moisés había alcanzado misericordia, ¿no? Ese es otro atributo de Dios, pero eso lo vamos a ver después. Moisés no quería ir, Dios se airó. Moisés no quería obedecer, Dios se airó. Moisés no quería obedecer, Dios se airó. ¿Será también el caso tuyo? ¿Será el caso tuyo también? Recuerda que Dios tiene un límite para tu desobediencia. Dios tiene un límite para tu desobediencia. Ahora tú tienes que concluir que Dios está siendo paciente contigo. Pero también debes saber que tu desobediencia tiene un límite con Dios. No tengas duda alguna que si tú sigues practicando la desobediencia a la voluntad de Dios, experimentarás la ira de Dios. Eso va a ser así. Así que sigamos mejor el ejemplo de Jesús, quien vivió obedeciendo al Padre y de quien por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Moisés quería desobedecer, Dios se airó. Cristo obedeció, complació a Dios. No está allí tu hermano, continúa diciendo ahí Aarón el levita. Yo sé que él habla bien, y dice el versículo 15, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. El 16 dice, además, Aarón hablará por ti al pueblo, él te servirá como boca y tú serás por él como Dios. Aarón es el que habla bien. Aarón, dice Dios. Alguien podría preguntarse, pero entonces ¿por qué Dios no escogió a Aarón en vez de a Moisés? Bueno, como ya hemos dicho, cualquier persona que Dios hubiera elegido tendría incapacidad. Alguna incapacidad. Le enseñaré lo que tienen que hacer, dice. No solo lo que debían decir, también lo que debían hacer. Dios le proveyó eso a Moisés y a Aarón, lo que debían decir y lo que debían hacer.
Y nosotros podemos decir lo mismo ahora, hoy día, que Dios ha provisto lo mismo para nosotros hoy, porque Él nos ha provisto su voluntad perfecta escrita, la palabra de Dios, la Biblia, para que sepamos lo que debemos hacer y el mensaje que debemos decir. Dice, Él te servirá como boca. Él te servirá como boca. La debilidad de Moisés sería cubierta por la capacidad de su hermano. La debilidad de Moisés no era para que Aarón se sintiera más importante que Moisés, sino más bien porque es una oportunidad de Aarón de servir a Dios sirviendo a Moisés. Moisés era el líder, pero Moisés no era perfecto, como ya hemos visto. Tenía incapacidades, debilidades. Moisés era el líder, pero era imperfecto. Tenía incapacidades, debilidades. Pero por eso Dios llamó a Aarón, para que Aarón cubriera esas debilidades, las debilidades de Moisés. Y entonces esta es una buena oportunidad para mí, para recordarles una verdad que ustedes ya saben acerca de mí. Yo tengo muchas incapacidades. Muchas incapacidades. Pero para eso Dios lo llamó a usted, ¿no es así? También. Para eso Dios lo llamó a usted. En lo que yo no soy capaz, ustedes sí son capaces. Moisés y Aarón, así como Moisés y Aarón se complementaban el uno al otro. Me gusta como alguien lo dice, el hombre de palabras y el hombre de acción. Porque ven que Moisés mató al egipcio, ¿se acuerdan? En ese sentido. Las cualidades humanas se distribuyen, Dios las distribuye misericordiosamente. Ningún hombre es perfecto. Cada uno necesita la ayuda y la capacidad de los demás. La providencia divina nos diseñó a los hombres, no independientes unos de otros. Somos llamados a ser usados y combinados para el servicio a Dios. Qué bueno que tengamos incapacidades, ¿no es así? Versículo 17 para ir terminando. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Dios le reitera a Moisés que debe llevar la vara. ¿Por qué? Bueno, ahí dice, porque con ella hará las señales. Como ya hemos mencionado, Moisés necesitaba un instrumento externo para hacer las señales. La vara significaba que Dios estaba con él, con Moisés. Ahora, con respecto al poder de las palabras, entonces, de Jesús. Desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, se predijo el efecto del poder de las palabras del Mesías. Del poder del mensaje del Mesías. Dice el versículo 45, versículo 2. Eres el más hermoso. Salmo 45, un salmo mesiánico que habla acerca de la obra del Mesías. Entonces dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. En otras palabras, nadie habla mejor que tú. Mejor que el Mesías. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y dice Marcos 9:7, Dios hablando de Jesús, dice, entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. O sea, el Padre hablando, ¿no? Este es mi Hijo amado. Oigan a Él. Escuchen a Él. Fíjense que Dios no dijo, yo hablaré por Él, como lo dijo de Moisés. No. Él va a hablar, escúchenlo a Él. Él va a hablar,
escúchenlo a él. No había nadie, no había y no hay nadie más calificado para hablar y para revelar la voluntad de Dios que Jesús. El mensaje de gracia salvadora no puede ser pronunciado por mejores labios que los labios de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Mateo 7, 28 y 29 dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, de cómo enseñaba, de la manera en cómo enseñaba, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Una versión dice que se admiraban de su elocuencia. La elocuencia que no tenía Moisés. La forma de hablar que no tenía Moisés. Jesús no tenía el problema de Moisés de hablar. Es más, nadie hablaba como Jesús. Nadie ha hablado como Jesús. Nadie. Cristo vino sin excusas. Fue libertador, dispuesto, que vino para que creyésemos por medio de sus palabras. La manera de hablar de Cristo no tiene comparación. Ningún otro hombre ha hablado como Él. Ninguno. Ni hablará como Él, tampoco. Ahora, si ningún otro hombre ha hablado como Cristo, entonces debemos escucharlo más que a nadie en el mundo y seguirlo. ¿No es así? A veces hacemos recomendaciones de lectura de un libro, o nos hacen recomendaciones de lectura de un libro o de una película, y procuramos comprar el libro o ver la película recomendada. Bueno, aquí está la Biblia, que nos está recomendando, ordenando que escuchemos al hombre con la manera de hablar más impresionante que encontrarás en toda la eternidad. Corre y escúchalo. Corre y escúchalo. Debes correr a escucharlo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo? Si Cristo es el hombre con la manera de hablar más impresionante que escucharás en toda la eternidad, ¿no deberías correr y escucharlo? ¿No deberías ir a Él y escucharlo? ¿Anhelar sus palabras? Pero, ¿por qué entonces estás en esa condición? ¿Por qué si corres a escuchar otras cosas, pero no a Cristo? ¿Por qué? ¿Saben? Si realmente creyéramos eso acerca de Cristo, si realmente pensáramos que las palabras de Cristo son incomparables, ¿saben qué sería lo primero que haríamos cuando nos despertamos? ¿Saben qué sería? Tomar nuestra Biblia e ir a Cristo y escuchar sus palabras, leer sus palabras y escuchar sus palabras. Eso es lo que haríamos. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo haces? Si no, entonces, si no lo estás haciendo, entonces no has sido asombrado por las enseñanzas de Cristo. No lo has sido. Dice Thomas Watson, un corazón lleno de gracia, se alimenta de las promesas de la Biblia como Sansón del panal. Si no te alimentas de las promesas de la Biblia como Sansón del panal, tu corazón está lleno de muchas cosas, pero no de la gracia que Cristo da. No de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Pídele a Dios con todo tu corazón que tú quieres ser una de esas personas que experimenta la gracia, alimentándose de sus promesas eternas con deleite. Y Él te dará ese corazón. Él te dará ese corazón.
¿Saben, hermanos, hermanas? Jesús con determinación afirmó su rostro para cumplir la misión de salvarnos. Él sí es un Salvador poderoso en hechos y poderoso en palabras. Su voluntad, obras y enseñanza han resultado en nuestra liberación eterna de la esclavitud del pecado. En Él está nuestra esperanza. ¿Vamos nosotros a vacilar del llamado que nos hizo? ¿Vamos nosotros a vacilar de nuestro llamado? No. Afirmemos también nuestro rostro. Afirmemos también nuestro rostro con determinación y caminemos. Sigamos en pos de Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella encontramos la verdad, la esperanza que necesitamos. Señor, guíanos, danos de tu gracia para seguir adelante en pos de ti y poder cumplir con la misión que tú nos has dado, Señor. Así como Moisés. Pero nosotros ahora en la gracia de Cristo Jesús. Gracias por la obra de Cristo a favor de nosotros y gracias porque nosotros podemos vivir esta vida abundante que nos has dado. Señor, que vivamos entonces mostrándote a ti como el Salvador, apuntando con todas nuestras acciones que la gente pueda verte a ti como el Salvador que también ellos necesitan. Y que tus palabras, Señor, sigan cautivando nuestro corazón, sigan cautivando nuestra mente y vayamos a ti cada día para escuchar, para alimentarnos de tus promesas. Amén.